Mi hijo me sentenció con una sola palabra: estorbo. Lo que él no sabía es que con aquel insulto no me estaba condenando al final, sino entregándome la llave de mi verdadero destino. La memoria, con el tiempo, adquiere una curiosa claridad, como si el polvo de los años, en lugar de enturbiar, se asentara y revelara los contornos exactos de lo que realmente importa. Hoy, sentado en esta amplia terraza sintiendo la suave brisa que viene del jardín, puedo revisitar la noche que redefinió mi existencia sin que las lágrimas me cieguen. La lluvia golpeaba fuerte contra el cristal del salón, un ritmo incesante y melancólico, como si el cielo llorara por mí. Afuera, el jardín que yo mismo planté con mis propias manos parecía una mancha verde y oscura, engullida por la tormenta. Era mi casa, el lugar donde cada tabla del suelo guardaba el sonido de los pasos de mis hijos, donde cada pared exhibía las marcas de una vida entera de memorias construidas con amor y sacrificio. Yo estaba sentado en mi sillón de cuero gastado, el mismo desde donde vi a mi hijo, Ricardo, dar sus primeros pasos. El ambiente dentro de la casa era aún más frío que la noche de afuera. El silencio era pesado, denso, cortado solo por el tic-tac de un reloj antiguo en la pared, un regalo de mi difunta esposa. Ricardo estaba de pie cerca de la chimenea apagada, con los brazos cruzados. Vestía un traje caro, impecablemente entallado, que parecía una armadura. Su postura era rígida, y sus ojos, que un día brillaron con admiración por mí, ahora me miraban con una impaciencia cortante. A su lado, su esposa, Patricia, se miraba las manos, evitando mi mirada. Su complicidad silenciosa era como una puñalada más en mi pecho. Yo observaba los detalles, como la forma en que la luz artificial brillaba en su reloj de oro, un regalo que le di en su graduación, y me preguntaba en qué momento había perdido al niño que ayudé a criar. Me sentía pequeño en aquel sillón, encogido no por el frío, sino por la atmósfera hostil que emanaba de mi propio hijo. Mi cuerpo, ya marcado por los 72 años de vida, sentía el peso de aquella tensión. Mis manos, con las venas resaltadas y la piel manchada por el tiempo, temblaban ligeramente sobre mis rodillas. Intentaba encontrar en su rostro algún rasgo del niño que llevaba a pescar, del joven que me pedía consejos, pero solo encontraba la máscara fría de un extraño. Un extraño que parecía evaluarme como un objeto antiguo y sin valor, un mueble que ya no combinaba con la decoración moderna y minimalista que él y su esposa habían impuesto en mi casa, en nuestra casa. Mi respiración era corta y un nudo se formaba en mi garganta anticipando el dolor que sabía que estaba por venir. Entonces rompió el silencio y su voz sonó afilada, sin ningún rastro de afecto. «Papá, necesitamos ser prácticos. La situación no puede seguir así». La palabra prácticos resonó en la sala, fría y desprovista de humanidad. Para él era una cuestión de logística, de números, de espacio. Para mí era sobre mi vida, mi dignidad. Lo miré, buscando una pizca de compasión, pero sus ojos eran como dos piedras de hielo. Gesticuló a su alrededor, hacia la casa que construí con el sudor de mi trabajo. «Esto necesita reformas, una nueva vida, y francamente usted se ha convertido en un estorbo». Esa fue la palabra que usó, estorbo. Una palabra que se clavó en mi alma como un fragmento de vidrio y que, incluso hoy, todavía resuena en mis recuerdos más oscuros. La palabra quedó suspendida en el aire, vibrando con crueldad. Un estorbo. Yo que dediqué cada día de mi vida para que él lo tuviera todo, que abdiqué de mis propios sueños para que él pudiera realizar los suyos. Yo que sostuve su mano cuando estaba enfermo, que celebré cada una de sus victorias como si fueran mías. En ese instante, un torrente de recuerdos me invadió, el olor a talco en su cuarto de bebé, el sonido de su risa mientras lo empujaba en el columpio, el orgullo que sentía al verlo recibir su diploma. Y todo eso se deshizo ante la frialdad de aquel hombre frente a mí. Sentí que mi corazón se contraía en un dolor físico, agudo, como si estuviera siendo aplastado.
El mundo pareció perder el sonido, y todo lo que oía era el eco de aquella palabra terrible. Estorbo, Patricia. Finalmente levantó la mirada, no hacia mí, sino hacia su marido, con una expresión de aprobación contenida. No había empatía en su rostro, solo el reflejo de la ambición de mi hijo. Ella era su aliada en esto, quizás la instigadora. Vi en sus ojos el desprecio por mi vejez, por mi sencillez, por todo lo que yo representaba. Ella era la imagen de la modernidad que quería borrar el pasado, y yo era el pasado. La complicidad de los dos era una muralla impenetrable. Entendí en ese momento que no solo me enfrentaba a la ingratitud de mi hijo, sino a un proyecto calculado, una decisión de negocios donde yo era el activo a liquidar. La casa, los recuerdos, mi presencia, todo era un obstáculo para los planes de lujo y estatus que ellos habían trazado para sí mismos. Ricardo dio un paso adelante y el gesto que siguió fue el golpe final. No gritó, no me agredió físicamente. Lo que hizo fue peor. Con una calma aterradora, señaló la puerta de entrada. «Quiero que se vaya, ahora». La frase fue pronunciada en un tono bajo, casi un susurro, pero cargaba el peso de una sentencia de muerte. No había espacio para la súplica, para la negociación. Era una orden. Miré la puerta. La misma puerta por donde lo cargué en brazos al volver de la maternidad, y luego la vi como la entrada a mi exilio. La lluvia afuera parecía haber aumentado su intensidad, como si la naturaleza estuviera furiosa con la injusticia que se desarrollaba allí dentro. Todo mi cuerpo se heló, y la fuerza pareció desvanecerse de mis piernas. Me levanté del sillón con la dignidad que me quedaba. Mis movimientos eran lentos, cada articulación protestando contra el peso de aquella humillación. Caminé hasta mi antiguo cuarto, seguido por la mirada vigilante de Ricardo. Tomé una pequeña maleta de lona, ya gastada por el tiempo, y metí dentro solo lo esencial: algunas prendas de ropa, mis medicinas y un portarretratos con una foto antigua de mi esposa sonriendo. Aquel pequeño objeto era el único tesoro que me aseguraría de llevar de aquella casa que, súbitamente, se había convertido en un territorio extranjero y hostil. Cada paso que daba hacia la salida era un adiós silencioso a una vida entera. No miré hacia atrás, pues sabía que si lo hacía, mi corazón se partiría en 1000 pedazos allí mismo, en el suelo del salón. Al llegar a la puerta, no me di la vuelta. No quería que la última imagen que guardara de mi hijo fuera la de un verdugo. Extendí la mano hacia el frío pomo y lo giré. El sonido del mecanismo fue seco, final. Abrí la puerta y me recibió un viento cortante y una cortina de agua. La tormenta me abrazó con su furia, mojando mi rostro y mi ropa en segundos. Di un paso hacia afuera, hacia la oscuridad de la noche, sin tener a dónde ir, sin tener un rumbo. Oí el sonido de la puerta cerrándose detrás de mí, y el clic de la cerradura fue el sonido más solitario y definitivo que he oído en toda mi vida. Allí, en la acera de mi propia casa, expulsado y desamparado, yo era solo un viejo bajo la lluvia, un estorbo abandonado a su propia suerte. Hoy entiendo que aquel fue el punto más bajo de mi viaje, pero también el inicio de todo. La sabiduría que la vida nos trae nos enseña que, a veces, es necesario perderlo todo para entender lo que realmente tiene valor. En aquel momento de dolor absoluto no podía verlo, pero el destino ya estaba tejiendo un nuevo tapiz para mi vida, uno que sería bordado con hilos de bondad, gratitud y una justicia silenciosa, pero poderosa. La crueldad humana puede llevarnos al fondo del pozo, pero es allí donde muchas veces encontramos la fuerza para escalar hacia la luz. Una luz que ni imaginábamos que existía y que estaba a punto de brillar en mi camino de la forma más inesperada posible. Aquella noche oscura y lluviosa fue, en realidad, el preludio de una nueva y soleada mañana en mi historia. Una mañana que me enseñaría que los lazos de sangre pueden fallar, pero los lazos de humanidad, creados por un simple gesto de bondad,
pueden demostrar ser más fuertes y verdaderos que cualquier herencia o apellido. La vida, con sus idas y venidas, estaba a punto de mostrarme que la mayor riqueza no está en los bienes que acumulamos, sino en la bondad que sembramos a lo largo del camino. Y la semilla que yo había plantado años atrás, sin esperar nada a cambio, estaba a punto de germinar y ofrecerme el más generoso de los abrigos, un refugio que curaría mis heridas y restauraría mi fe en la decencia humana. Esa fue la tormenta que dio inicio a todo, el momento en que fui quebrado para ser reconstruido de una forma que jamás imaginé. Una historia que me enseñó que el verdadero valor de un hombre no está en lo que posee, sino en el carácter que demuestra en los momentos de prueba. ¿Y tú, desde qué rincón del mundo sigues estas historias de vida que nos hacen reflexionar sobre lo que realmente importa? Deja tu comentario aquí abajo. Me gusta mucho saber de dónde son. Y no te olvides de suscribirte al canal para no perderte el desenlace de esta y otras lecciones que la vida, esa gran maestra, insiste en enseñarnos. Allí, en la oscuridad empapada, el mundo que yo conocía había desaparecido. Cada gota de lluvia que se deslizaba por mi rostro se mezclaba con un llanto silencioso que brotaba del fondo de mi alma. El frío no venía solo del agua que empapaba mi abrigo fino, sino de un lugar mucho más profundo, un hielo que se instala en el pecho cuando te das cuenta de que estás completamente solo. Empecé a caminar sin rumbo, las luces de la ciudad borrosas por la cortina de agua y por mis propias lágrimas. Los coches pasaban, indiferentes, sus luces barriendo mi figura anónima y encorvada por el dolor. Yo era un fantasma en aquel paisaje urbano, invisible para un mundo que corría demasiado rápido para notar a un viejo abandonado en la tormenta. Cada paso era pesado, como si arrastrara no solo mi cuerpo cansado, sino el peso de una vida entera de amor desechado. Encontré refugio temporal bajo la marquesina de una tienda cerrada. El hormigón frío era un alivio mínimo contra la furia de la lluvia. Me senté en el escalón, abrazando mis propias rodillas, temblando. La humillación era una brasa ardiente en mi estómago. Repasaba la escena en mi mente. La voz de Ricardo, la frialdad en sus ojos, la palabra estorbo resonando incesantemente. ¿Cómo habíamos llegado a ese punto? ¿En qué me equivoqué? Esas preguntas me asaltaban, crueles y sin respuestas. Veía el reflejo distorsionado de mi rostro en los charcos de agua y apenas me reconocía. Aquel hombre de cabellos blancos, con la mirada perdida y la ropa empapada, parecía un extraño. Era la imagen de la derrota, la personificación del abandono, y dolía admitir que aquel hombre era yo, Armando, un padre que solo quería ser padre. La primera noche fue la más larga de mi vida. El tiempo se arrastraba, cada minuto una pequeña eternidad de frío y miedo. La ciudad, poco a poco, fue silenciándose y mi soledad pareció gritar aún más fuerte en el vacío. El hambre comenzó a manifestarse, un dolor hueco en el estómago que se sumaba al dolor del corazón. No tenía ni un centavo en el bolsillo. En la prisa y el shock no cogí mi cartera. Sentí una vulnerabilidad que jamás había experimentado. Cualquier ruido en las sombras me sobresaltaba. Yo que siempre fui el protector, el pilar de mi familia, ahora era la presa. El sueño no venía, solo un letargo exhausto, interrumpido por escalofríos y por la imagen recurrente de la puerta de mi casa cerrándose, dejándome fuera, en la oscuridad. Con los primeros rayos de sol, la ciudad despertó y la dura realidad del día se impuso. La gente comenzó a pasar, apresurada hacia sus trabajos, sus miradas desviándose de mí. Algunos con pena, otros con desprecio, la mayoría con la más absoluta indiferencia. La luz del día no traía consuelo, solo exponía mi miseria. Sentí la vergüenza quemarme por dentro. Me levanté con el cuerpo dolorido y rígido y comencé a deambular de nuevo. La necesidad más básica, como encontrar un baño o un poco de agua potable, se convirtió en un desafío monumental.
Fue en ese momento de desesperación que una chispa de terquedad se encendió dentro de mí. No podía morir allí, de esa manera. Por la memoria de mi esposa, por mi propia dignidad, necesitaba sobrevivir, aunque no supiera cómo. Ver a un padre jugando con su hijo pequeño en un parque me transportó al pasado, a una época más simple y feliz. Me acordé de Ricardo cuando era niño. Era un niño dulce, de ojos curiosos y una sonrisa que iluminaba cualquier ambiente. Mi querida Elena y yo nos desvivimos para darle la mejor educación posible. Yo trabajaba en 2 empleos, llegaba a casa exhausto, pero su abrazo recargaba todas mis energías. Nuestros sueños no eran grandiosos, solo queríamos verlo crecer y convertirse en un hombre bueno, honesto, que supiera el valor del trabajo y de la familia. Plantamos en él semillas de bondad y respeto, o al menos creíamos que lo habíamos hecho. Mirando hacia atrás, me pregunto en qué punto del cultivo se perdió esa cosecha. El cambio comenzó de forma sutil, en la adolescencia. Luego se intensificó drásticamente cuando conoció a Patricia en la universidad. Ella venía de una familia que valoraba el estatus y las apariencias por encima de todo. Poco a poco, vi a mi hijo absorber esos valores. Recuerdo un domingo en que fui a buscarlo para almorzar con mi coche antiguo. Un modelo simple, pero que yo mantenía con todo el cuidado. Me pidió que parara 2 calles antes de su residencia de estudiantes, para que sus nuevos amigos no lo vieran. Aquello me hirió, pero le quité importancia, pensando que era solo una inseguridad tonta de la juventud. Hoy veo que era el primer síntoma de una enfermedad que corroería su alma. La vergüenza de sus orígenes, la vergüenza de mí. Con el éxito profesional, la distancia entre nosotros se transformó en un abismo. Ricardo se convirtió en un ejecutivo importante en una multinacional, ganando un salario que apenas podía concebir. Sus visitas se volvieron raras, eventos cronometrados en su agenda ocupada. Las llamadas telefónicas eran cortas, repletas de monosílabos y preguntas protocolarias. ¿Está todo bien, papá?, preguntaba, pero no esperaba oír la respuesta. Me enviaba dinero, regalos caros en fechas conmemorativas, como si el afecto pudiera ser comprado y despachado en una caja. Yo no quería su dinero, quería a mi hijo de vuelta. Quería nuestras largas conversaciones, las pescas de domingo, el sonido de su risa en mi casa. Pero ese hijo ya no existía. Tras la muerte de Elena, la soledad se convirtió en mi compañera constante. Fue cuando Ricardo y Patricia sugirieron que me fuera a vivir con ellos. En realidad, la propuesta era que ellos se mudaran a mi casa, que era grande y estaba bien ubicada, para que pudieran cuidar de mí. Ingenuamente acepté, pensando que su presencia llenaría el vacío. Fue un error. Poco a poco fueron apoderándose de todo. Cambiaron muebles, guardaron objetos de valor sentimental en el sótano, y mis rutinas fueron criticadas y alteradas. Me convertí en un inquilino en mi propio hogar, un espectador silencioso mientras mi historia era metódicamente borrada de las paredes y de las habitaciones que yo mismo construí. Los últimos años fueron un ejercicio de humillación silenciosa. Era tratado como un niño incapaz. Patricia controlaba lo que comía, se quejaba de mis programas de televisión y suspiraba con impaciencia cuando tardaba un poco más en levantarme de la silla. Ricardo, por su parte, me ignoraba la mayor parte del tiempo. Cuando hablaba conmigo, era para dar órdenes o para quejarse de algún gasto. Me sentía como una carga, exactamente la palabra que usaría para expulsarme. La decisión de echarme no fue un impulso, me doy cuenta ahora. Fue el acto final de un largo proceso de deshumanización, planeado para que ellos pudieran finalmente tener la casa y la vida que deseaban, sin la incómoda presencia del viejo que les recordaba un pasado humilde. Y allí estaba yo. 2 días después, sentado en un banco de la plaza, sintiendo que la fiebre comenzaba a apoderarse de mi cuerpo. La lluvia de la primera noche me había pasado factura. Tosía, sentía escalofríos y una debilidad que me impedía pensar con claridad. El mundo giraba a mi alrededor.
Cerré los ojos, exhausto, y pensé en Elena. Le pedí que me perdonara por haber fallado, por no haber logrado mantener a nuestra familia unida. Estaba al límite física y emocionalmente. La rendición parecía el único camino posible. Si aquel era mi fin, que viniera pronto. Ya no tenía más fuerzas para luchar contra el destino cruel que mi propio hijo me había impuesto. La oscuridad comenzaba a envolverme y me entregué al letargo. Fue entonces cuando un sonido me sacó de aquel estado de semiconsciencia. El ruido suave de un coche de lujo parando justo enfrente de mi banco. La puerta del conductor se abrió y un hombre alto, de traje elegante, descendió. Caminó en mi dirección con paso firme, su rostro expresando una genuina preocupación. Me encogí esperando una palabra dura, quizás un guardia diciéndome que circulara, pero la voz que oí fue la más amable que podría imaginar. Señor, disculpe, ¿se encuentra bien? Parece necesitar ayuda. Su forma de abordarme era tan respetuosa, tan humana, que mis ojos se llenaron de lágrimas. Era la primera vez en días que alguien me miraba como a una persona. Apenas podía responder. Mi voz era un susurro ronco. El hombre se arrodilló frente a mí, ignorando la suciedad del suelo, y me miró a la cara con atención. Sus ojos se abrieron un poco, como si una pieza de un rompecabezas encajara en su mente. Espere un minuto. Yo lo conozco. Señor Armando, ¿es usted? Me quedé confundido. ¿Cómo aquel hombre, evidentemente rico y poderoso, podría conocerme en aquel estado deplorable? Intenté hurgar en mi memoria, pero mi cerebro febril no conseguía encontrar ninguna conexión. Él sonrió, una sonrisa de alivio y asombro. Usted probablemente no se acuerda de mí. Mi nombre es Marcos. Hace muchos años, usted me ayudó en un momento de gran dificultad. Y entonces comenzó a contar la historia. Unos 10 años atrás, él estaba viajando por trabajo por una carretera secundaria, tarde en la noche, bajo una tormenta muy parecida a la que me acogió en mi exilio. El neumático de su coche reventó y no tenía las herramientas adecuadas para cambiarlo. Se quedó parado durante horas en la oscuridad, con el móvil sin cobertura. Nadie paraba. Ya había perdido la esperanza cuando la luz de un faro lo iluminó. Era yo, que volvía de visitar a un pariente en una ciudad vecina. Paré mi coche sencillo, bajé bajo la lluvia y, sin dudarlo, lo ayudé a cambiar el neumático. No solo eso, sino que al ver que no tenía dinero en efectivo, le di 50 reales para que pudiera cenar y repostar en la siguiente gasolinera. El recuerdo me vino en un flash, pero era una memoria vaga, sin importancia. Me acordé de un joven asustado al borde de la carretera. Para mí fue un acto instintivo, lo correcto. Ni siquiera había guardado su rostro en la memoria. Le dije aquel día, haga lo mismo por alguien cuando tenga la oportunidad. Y seguí mi camino, sin volver a pensar en el asunto. Ahora, aquel mismo joven estaba frente a mí, transformado en un hombre de éxito, y me miraba con una gratitud que desbordaba de sus ojos. Me dijo que aquel gesto mío de bondad, en un momento de gran vulnerabilidad para él, marcó su vida para siempre. Se prometió a sí mismo que un día me lo devolvería, pero nunca logró encontrarme hasta ese momento. Marcos no esperó más explicaciones. Con un cuidado que me conmovió, me ayudó a levantarme y me guió hasta su coche. El interior era lujoso, el olor a cuero nuevo llenaba el aire. Me envolvió con una manta que guardaba en el asiento trasero y encendió la calefacción. Por primera vez en días, sentí el calor comenzar a penetrar en mis huesos. Me llevó directamente a un hospital privado, donde se encargó de todos los gastos sin que yo tuviera que decir una palabra. Me diagnosticaron un principio de neumonía, pero los médicos aseguraron que con reposo y la medicación correcta estaría bien en poco tiempo. Durante todo el tiempo, Marcos no se apartó de mi lado. Su presencia era un bálsamo para mi alma herida. Mientras me recuperaba en la cómoda habitación del hospital, le conté con la voz entrecortada lo que había sucedido. Le hablé de Ricardo, de la humillación, de la palabra estorbo.
Marcos escuchó todo en silencio, su expresión pasando de la compasión a una indignación contenida. No me juzgó, no me cuestionó, solo sostuvo mi mano y dijo con una firmeza inquebrantable: «Señor Armando, esa injusticia no va a quedar así. Usted ya no está solo. A partir de hoy yo cuidaré de usted. La casa que perdió será reemplazada por un verdadero hogar donde será tratado con el respeto y la dignidad que merece. Considere esto una promesa y el pago de una deuda de gratitud que me encargaré de honrar». Cuando recibí el alta, unos días después, Marcos me llevó a su casa. Esperaba un lugar cómodo, pero no estaba preparado para lo que vi. Pasamos por unas puertas imponentes que se abrieron a una propiedad deslumbrante. La casa, o mejor dicho, la mansión, estaba rodeada de jardines impecablemente cuidados, con una arquitectura moderna y elegante. Me sentí completamente fuera de lugar, un hombre simple y viejo en un palacio de sueños. Marcos detuvo el coche frente a la entrada principal y con una sonrisa dijo: «Bienvenido a su nuevo hogar, mi amigo». La palabra hogar, dicha por él, tenía un peso y un significado que la misma palabra, dicha por mi hijo, había perdido hacía mucho tiempo. Me guió hacia adentro, y la grandiosidad del lugar me dejó sin aliento. Todo era espacioso, iluminado y decorado, con un gusto extraordinario. Me presentó a los empleados, instruyéndoles que me trataran como el señor de la casa, con todo el respeto y cuidado. Me llevaron a una suite de invitados que era más grande que todo el salón de mi antigua casa. Tenía una cama enorme y mullida, un baño de mármol y una terraza con vistas a una piscina infinita. Era un mundo de opulencia que jamás imaginé conocer. Estaba aturdido, sintiendo una mezcla de incredulidad, gratitud y una cierta incomodidad por tanto lujo. Marcos notó mi vacilación y puso una mano en mi hombro. «Sé que todo esto puede parecer demasiado, señor Armando, pero nada de esto se compara con el valor de lo que usted hizo por mí aquella noche. Usted me dio esperanza cuando no tenía ninguna. Usted me mostró lo que es la decencia y la bondad. Permitir que yo cuide de usted ahora no es caridad, es un honor para mí. Por favor, siéntase como en casa, porque a partir de hoy, esta casa también es suya. Descanse, recupérese. Ya no tiene que preocuparse por nada». Sus palabras eran tan sinceras, tan cargadas de emoción, que finalmente permití que la barrera que había construido alrededor de mi corazón se disolviera. Esa primera noche en la mansión, me acosté en la cama más cómoda en la que jamás había dormido y lloré. Pero por primera vez en mucho tiempo no eran lágrimas de dolor o de soledad. Eran lágrimas de alivio, de gratitud. Miraba por la ventana el cielo estrellado y pensaba en lo impredecible que era la vida. En pocos días había pasado del infierno de la humillación y el abandono a un paraíso de cuidado y respeto. Un hijo de sangre me llamó estorbo y me echó a la calle, mientras que un extraño, ligado a mí solo por un pequeño acto de bondad, me llamó amigo y me abrió las puertas de su palacio, ofreciéndome un hogar. La ironía de la situación era abrumadora. Mi hijo, que recibió todo de mí, me descartó como basura. Marcos, que recibió de mí casi nada, me elevó a la posición de un rey. Esto me enseñó una lección profunda sobre la naturaleza de las relaciones humanas. La verdadera familia no es necesariamente aquella unida por la sangre, sino aquella unida por el respeto, la lealtad y la gratitud. Lazos forjados en la bondad desinteresada pueden revelarse infinitamente más fuertes que aquellos impuestos por el nacimiento. Me dormí sintiendo una paz que no sentía en años, sabiendo que, de alguna manera, la justicia del universo, en su misteriosa forma de operar, había comenzado a actuar a mi favor. Mientras tanto, yo sabía que Ricardo y Patricia estaban en mi antigua casa, probablemente celebrando su nueva libertad, ajenos a mi destino. Me imaginaban derrotado, quizás incluso muerto. Mal sabían ellos que, mientras intentaban borrar mi pasado, mi futuro estaba siendo reescrito con letras doradas.
La tranquilidad que sentía era el presagio de una nueva fase, pero también la calma antes de la tormenta que se formaría cuando la codicia y la envidia llamaran a la puerta de mi nuevo refugio. El enfrentamiento era inevitable, y por primera vez me sentía lo suficientemente fuerte para encararlo, no con odio, sino con la serenidad de quien sabe que la verdad y la dignidad están de su lado. La vida en la mansión era tranquila. Los días estaban llenos de pequeños gestos de amabilidad. Marcos se aseguraba de desayunar conmigo todas las mañanas antes de ir a trabajar, y cenábamos juntos todas las noches. Conversábamos durante horas. Él me contaba sobre sus negocios, sus sueños, y me pedía consejos, tratando mi sabiduría de viejo no como una carga, sino como un tesoro. Me sentía útil, valorado. Los empleados de la casa, siguiendo el ejemplo del patrón, me trataban con un cariño y un respeto que calentaban mi alma. Paseaba por los jardines, leía libros en la biblioteca y poco a poco la sonrisa volvía a encontrar el camino hacia mi rostro. Estaba recuperando no solo mi salud física, sino también mi autoestima, que había sido brutalmente aplastada. Empecé a vestirme con la ropa nueva y elegante que Marcos insistió en comprarme. Me miraba en el espejo y veía a un hombre nuevo. Las marcas del dolor todavía estaban allí, en mis ojos, pero ahora eran contrarrestadas por un brillo de esperanza y serenidad. Ya no era el estorbo que mi hijo veía, era el señor Armando, un hombre que había sobrevivido a la peor de las tormentas y encontrado un puerto seguro, un amigo leal y, lo más importante, a sí mismo de nuevo. Marcos era un empresario de éxito en el sector de la tecnología. Había construido su fortuna con inteligencia y trabajo duro, pero nunca olvidó sus orígenes humildes. Me contaba que mi actitud aquella noche lluviosa lo inspiró a basar su filosofía de vida y de negocios en la integridad y la generosidad. Usted me enseñó que un pequeño gesto puede cambiarlo todo, señor Armando. Lo aplico en mis negocios, tratando a mis empleados con justicia, y en mi vida, intentando siempre ser el hombre que para el coche en la lluvia para ayudar a un extraño, me confesó una noche. Sus palabras eran el mayor regalo que podría recibir. Sabía, sin embargo, que esa paz no duraría para siempre. En algún momento, el mundo exterior descubriría mi nuevo paradero, y más específicamente mi hijo. No lo busqué, no hice ningún contacto. Una parte de mí todavía dolía demasiado, y la otra sentía que ya no había nada más que decir. Lo que hizo fue una elección, y él tendría que vivir con ella. Estaba enfocado en mi propia curación, en reconstruir mi vida a partir de los escombros. Estaba aprendiendo a ponerme en primer lugar, algo que, como padre, raramente había hecho. Estaba descubriendo que el amor propio era el cimiento más sólido para cualquier nuevo comienzo. Mientras tanto, Ricardo y Patricia siguieron con sus planes. Me enteré por un antiguo vecino, con quien mantuve contacto, de que habían puesto mi casa a la venta. La noticia me golpeó con una punzada de tristeza, pero no con el dolor devastador que esperaba. Aquel lugar ya no era mi hogar. Mi hogar era donde era respetado, donde mi presencia era celebrada y no solo tolerada. Estaban vendiendo ladrillos y mortero, pero los recuerdos, los verdaderos, los llevaba conmigo, en el corazón. Y estaba construyendo nuevos recuerdos, mucho más felices, cada día que pasaba al lado de Marcos. Vendieron la casa rápidamente, por un valor significativo, cerca de 2 millones de reales. Con el dinero compraron un apartamento de lujo en un barrio aún más exclusivo y un coche nuevo para Patricia. Estaban viviendo el apogeo de su éxito material, completamente ajenos al hecho de que en su búsqueda de riqueza se habían vuelto emocionalmente miserables. Creían haberse librado de su mayor problema, sin imaginar que la ausencia de mi amor y de mi bendición sería un vacío que ningún dinero en el mundo podría llenar. La arrogancia de ellos era lo que los cegaba a la verdad que estaba a punto de ser revelada.
La tensión comenzó a construirse silenciosamente, como la presión que antecede a un terremoto. Sentía que el momento del reencuentro se aproximaba. No tenía miedo, pero sí una cierta aprensión. ¿Cómo reaccionaría? ¿Qué diría? Practiqué el perdón en mi corazón, no por ellos, sino por mí. Perdonar no significaba olvidar o aceptar su regreso, sino liberarme del veneno del resentimiento. Estaba en paz con mi decisión. Viviría mi nueva vida con gratitud y dejaría que ellos vivieran con las consecuencias de sus propias elecciones. El universo, ahora lo creía firmemente, tiene una manera de equilibrar todas las cuentas. Un día, Marcos me dio una noticia. Había sido invitado a un evento de caridad, una noche de gala para recaudar fondos para un orfanato local, y quería que yo fuera su invitado de honor. Usted inspira la generosidad, Armando. Quiero que todos conozcan al hombre que me enseñó el verdadero significado de esa palabra, dijo. Dudé, pues no estaba acostumbrado a eventos sociales y focos, pero la sinceridad en su petición me convenció. Sería mi primera gran aparición pública desde el inicio de mi nueva vida. Mal sabía yo que en aquella noche de gala, el pasado y el presente chocarían de forma espectacular. Me preparé para el evento con la ayuda de los empleados de la casa. Me vistieron con un smoking elegante, hecho a medida. Cuando me miré en el espejo, vi a un hombre que irradiaba una dignidad serena. No era la ropa cara lo que me daba confianza, sino la certeza de estar en el lugar correcto, al lado de la persona correcta. Estaba listo para celebrar la vida, listo para honrar la amistad de Marcos y, si el destino así lo quería, listo para enfrentar a mi hijo y a su esposa, no como una víctima, sino como un superviviente que había encontrado su verdadero valor. Lejos de la sombra de su desprecio, la noche del evento llegó, y el salón de fiestas del hotel más lujoso de la ciudad estaba deslumbrante. Lámparas de cristal, música clásica suave y las personas más influyentes de la sociedad circulando con sus copas de champán. Me sentí un poco intimidado al principio, pero Marcos permaneció a mi lado, presentándome a todos con un orgullo que me emocionaba. Este es Armando, mi mejor amigo y mi mentor de vida, decía, y la gente me saludaba con un respeto genuino. En aquel ambiente de riqueza y poder, me di cuenta de que la verdadera elegancia no estaba en las joyas o en la ropa, sino en el carácter y la humanidad de las personas. Marcos fue llamado al escenario para dar un discurso. Habló sobre la importancia de la filantropía y, para mi sorpresa, contó brevemente la historia de cómo un extraño lo ayudó en una carretera oscura años atrás, sin pedir nada a cambio. Aquel hombre, dijo al micrófono, con la voz entrecortada, me enseñó que la mayor riqueza que podemos tener es la capacidad de tender la mano al prójimo. Y tengo el honor de tenerlo aquí conmigo esta noche. Un aplauso para mi querido amigo Armando. El salón entero se giró hacia mí y aplaudió de pie. Sentí mi rostro enrojecer, pero mi corazón se llenó de una alegría pura, y fue en ese exacto momento, bajo la luz de los focos y el sonido de los aplausos, que los vi. Al otro lado del salón, cerca del bar, estaban Ricardo y Patricia. Habían conseguido invitaciones para el evento, probablemente para hacer contactos de negocios. La expresión en sus rostros era una mezcla indescriptible de shock, incredulidad y pánico. La mandíbula de Patricia cayó literalmente, y Ricardo se puso pálido como la cera. Estaban mirándome a mí, el estorbo, siendo homenajeado y aplaudido por la élite de la ciudad al lado de uno de los empresarios más ricos y respetados del país. El mundo de ellos, construido sobre la mentira de mi insignificancia, comenzó a desmoronarse en ese instante. Sus miradas se encontraron con la mía a través del salón. Vi la confusión, la envidia y por primera vez el miedo en los ojos de mi hijo. El miedo de haber cometido el mayor error de su vida. No estaba viendo a un padre viejo y débil, sino a un hombre de pie, digno, rodeado de respeto y admiración. La humillación que me impuso ahora rebotaba de vuelta hacia él, multiplicada por 1000.
El salón de fiestas, con todo su lujo, de repente pareció un tribunal, y yo, sin decir una sola palabra, era el testigo de cargo y la prueba viva de su falta de carácter. La venganza, me di cuenta, no necesita gritos ni enfrentamientos. A veces es solo el sonido del éxito y la felicidad de quien fue tratado injustamente. El clímax de nuestra historia no sería una discusión acalorada, sino un silencio ensordecedor. El silencio que se instaló entre nosotros, lleno de todo lo que no se dijo, de todo el amor que fue negado y de toda la verdad que ahora se revelaba de forma tan pública e innegable. El telón estaba a punto de abrirse para el tercer acto de nuestra tragedia familiar, y yo sabía que, esta vez, los papeles de protagonista y secundario habían sido irrevocablemente invertidos. Yo estaba en el centro del escenario, bajo la luz, y él en la oscuridad del público, asistiendo al espectáculo de su propia ruina moral. La justicia, después de todo, tiene un sentido de la ironía exquisito. Los aplausos disminuyeron, pero la electricidad en el aire permaneció. Al otro lado del salón, vi la incredulidad en el rostro de Ricardo transformarse en un cálculo rápido y desesperado. Sus ojos brillaban, no de preocupación por mí, sino de una codicia deslumbrante al verme al lado de Marcos, un hombre cuyo poder y fortuna eran notorios. Pude ver a Patricia susurrándole algo urgente al oído, gesticulando discretamente en mi dirección. La cacería había comenzado. No estaban viendo a un padre reencontrado, sino un billete de lotería premiado que habían tirado estúpidamente a la basura y ahora necesitaban recuperar a cualquier costo. Verlos comenzar a cruzar el salón en mi dirección no me causó miedo, sino una extraña y fría calma. Aquel frágil anciano que expulsaron en la lluvia había sido forjado en un acero resiliente por el dolor y la bondad. Mientras se acercaban, el tiempo pareció ralentizarse. Cada paso de Ricardo en mi dirección era una cuenta atrás para el enfrentamiento final. Intentaba forzar una sonrisa, una máscara de alivio y alegría que no encajaba en su rostro pálido y tenso. Marcos, a mi lado, se dio cuenta del movimiento y discretamente se colocó un poco más cerca de mí, su presencia un escudo silencioso. No necesitaba protección, pero su lealtad era un bálsamo. Fijé mi mirada en mi hijo observándolo sin parpadear. Veía a través de su farsa, de su actuación patética. En ese momento yo ya no era la víctima. Era el juez y él, el acusado, caminando para recibir su sentencia, una que él mismo había escrito con sus propias acciones. Finalmente, se detuvieron a pocos pasos de mí. El olor del perfume caro de Patricia era empalagoso. Ricardo abrió la boca y la mentira salió, ensayada y hueca. «Papá, gracias a Dios. ¿Estás bien?» Te buscamos por todas partes. Estábamos desesperados. ¿Qué te pasó? Su voz estaba entrecortada, una actuación digna de un teatro de aficionados. Patricia complementó el acto poniéndose la mano en el pecho. Armando, qué alivio. Pasamos noches en vela, sin saber dónde estabas. ¿Por qué no nos llamaste? Sus palabras eran un insulto a mi inteligencia y a mi dolor. No me buscaron en refugios u hospitales, sino en la lista de inmuebles en venta de la ciudad. Dejé que sus palabras mentirosas flotaran en el aire, saboreando el silencio incómodo que siguió. La sonrisa forzada de Ricardo comenzó a flaquear bajo el peso de mi mirada. No mostré rabia ni tristeza, solo una serenidad cortante que parecía desarmarlo por completo. Incliné ligeramente la cabeza y cuando hablé, mi voz era baja, pero cada sílaba resonó con la fuerza de la verdad. ¿Me buscaste, Ricardo? ¿O estabas demasiado ocupado contando el dinero de la venta de mi casa? La pregunta directa, disparada como una flecha, le dio de lleno. El color desapareció de su rostro y tragó saliva, atrapado en su propia farsa. Patricia miró a los lados, de repente consciente de las personas alrededor que comenzaban a prestar atención. Tartamudeó, intentando formular una defensa. «Papá, no es eso. Estábamos preocupados por tu bienestar. La casa era...» Pero lo interrumpí, no con grosería,
sino con una firmeza inquebrantable. La casa era el lugar donde me llamaste estorbo y me echaste a la calle en medio de una tormenta, sin un centavo en el bolsillo. ¿Te acuerdas de aquella noche, Ricardo? ¿Te acuerdas de la lluvia, del frío? Yo me acuerdo. Me acuerdo de cada palabra, de cada gesto. Me acuerdo del sonido de la puerta cerrándose y de la cerradura girando, dejándome fuera de mi propia vida. Con cada frase, veía su armadura de arrogancia hacerse añicos, revelando al hombre pequeño y cobarde que era. Fue entonces cuando la codicia habló más alto que la vergüenza. Sus ojos se desviaron de mí hacia Marcos y luego de vuelta a mi ropa elegante. Su mente conectó los puntos, pero de la única manera que sabía, a través del dinero. Papá, ¿qué está haciendo con este hombre? Se ha aprovechado de su situación. Usted necesita volver a casa con su familia. Nosotros cuidaremos de usted. La audacia de su propuesta era increíble. No me estaba invitando a volver por amor, sino convocándome para poder tener acceso a mi nueva y aparente fuente de riqueza. Estaba intentando rescatarme de un paraíso para llevarme de vuelta al infierno que él mismo creó. Patricia, viendo la oportunidad, entró en el juego, con los ojos brillando de codicia. Es verdad, Armando. Tu lugar es con nosotros. Somos tu familia, tenemos derechos. No puedes simplemente desaparecer y aliarte con extraños. Tenemos que pensar en nuestro patrimonio, en el futuro de nuestra familia. La palabra patrimonio selló su destino. Allí, ante decenas de testigos, confesaron sin darse cuenta su verdadera motivación. No se trataba de mí, de mi bienestar o de amor filial. Se trataba de dinero, control y la posibilidad de poner sus manos en la fortuna de Marcos, que erróneamente creían que ahora me pertenecía. La fealdad de sus almas estaba completamente expuesta bajo las luces brillantes del salón. Marcos, que hasta entonces había permanecido como un observador silencioso, dio un paso al frente. Su voz era tranquila, pero cargada de una autoridad que hizo a Ricardo retroceder un paso. El único que se ha aprovechado de la vulnerabilidad de un anciano aquí has sido tú, dijo, mirando directamente a mi hijo. El señor Armando no es un patrimonio. Es un hombre de honor, algo que tú aparentemente no entenderías. Él me ayudó cuando no tenía nada, y ahora yo le doy mi respeto y mi amistad, que son cosas que tu dinero jamás podrá comprar. La intervención de Marcos fue precisa, quirúrgica, y desmanteló por completo el último intento de manipulación de Ricardo. Pero la última palabra tenía que ser mía. Era mi momento de cerrar aquel capítulo doloroso para siempre. Miré a Ricardo, no al ejecutivo exitoso, sino al niño perdido que se había convertido en un monstruo de egoísmo. Y no sentí odio, solo una inmensa y trágica pena. Reuní toda mi fuerza, todo mi dolor y toda mi recién descubierta paz, y pronuncié las palabras que me liberarían. ¿Hablas de familia, Ricardo? La familia no es la sangre que corre por las venas, es el respeto que se demuestra en las actitudes. ¿Hablas de hogar? El hogar no es una casa de ladrillos, es donde nuestro corazón encuentra paz y dignidad. Hice una pequeña pausa, dejando que el peso de mis palabras se asentara. Miré a Marcos, que me dio un asentimiento de aliento, y luego volví mi mirada al rostro pálido de mi hijo. La noche en que me expulsaste perdí un hijo y una casa, pero en aquellos días que siguieron encontré algo mucho más valioso. Encontré a un amigo de verdad y a mí mismo. Por lo tanto, para que quede bien claro, mi hogar está a su lado. Mi familia es quien me trata con amor, quien me llama amigo, y no estorbo. Cada palabra fue una palada de cal sobre la relación que un día tuvimos, un epitafio para el amor que él asesinó. El silencio que siguió fue ensordecedor. Las personas alrededor, que habían oído toda la conversación, miraban a Ricardo y a Patricia con una mezcla de shock y repulsión. La humillación pública de ellos era palpable. Sus rostros ardían de vergüenza.
Ellos que vivían de apariencias, que buscaban a toda costa la aprobación de aquella élite, tuvieron su verdadera naturaleza expuesta de la forma más devastadora posible. No había nada más que decir. Habían perdido. Perdieron al padre, la dignidad y en aquel salón el respeto de todos los que presenciaron su crueldad. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. Ricardo se quedó allí parado con la boca abierta, sin poder articular una sola palabra. Me miró, quizás esperando que yo flaqueara, que le ofreciera una rama de olivo, pero encontró solo la resolución tranquila de un hombre que finalmente encontró su valor. Patricia, más pragmática en su derrota, lo tiró del brazo, siseando para que se fueran de allí. Dieron la espalda y se retiraron, no de forma altiva, sino como dos perros apaleados, abriéndose camino apresuradamente entre la multitud que ahora los miraba con claro desdén. Su noche de glamour y networking se había transformado en una pesadilla social. Mientras los veía desaparecer entre la multitud, no sentí ni una pizca de triunfo o alegría vengativa. Lo que sentí fue un alivio profundo, como si me hubieran quitado un peso de 1000 kilos de la espalda. Era el alivio de la liberación, del cierre de un ciclo de dolor. Había enfrentado a mi mayor verdugo, no con sus armas, como la rabia y la crueldad, sino con las mías, la verdad, la dignidad y la calma. Y mis armas demostraron ser infinitamente más poderosas. La justicia, en aquel momento, no fue un acto de castigo, sino de restauración de mi propia paz. Marcos puso la mano en mi hombro de nuevo y esta vez la sostuve con la mía, en un gesto de profunda gratitud. «Se acabó, Armando», dijo suavemente. Asentí, una pequeña sonrisa formándose finalmente en mis labios. «Sí, ahora se acabó». Miré alrededor del salón. Las luces de cristal parecían brillar más intensamente. La música sonaba más bonita. El mundo había recuperado sus colores. Di la espalda al camino por donde mi hijo había huido y, al lado de mi verdadero amigo, caminé hacia mi futuro. Un futuro de paz, respeto y sobre todo de un hogar verdadero, construido sobre los cimientos inquebrantables de la bondad y la gratitud. La vuelta a casa tras la noche de gala fue silenciosa, pero era un silencio cargado de paz, no de tensión. Las luces de la ciudad se deslizaban por la ventana del coche y yo las veía con nuevos ojos. Ya no eran luces indiferentes en una ciudad hostil, sino puntos de brillo en un mundo que, al final, todavía guardaba espacio para la bondad y la justicia. Marcos conducía sin decir nada, pero su presencia a mi lado era toda la compañía que necesitaba. No me hizo preguntas, no me forzó a revivir el enfrentamiento. Simplemente me ofreció el consuelo de su amistad, permitiéndome procesar la tormenta de emociones a mi propio ritmo. Al llegar a la mansión, las luces encendidas parecían darme la bienvenida a un puerto seguro. Aquella noche entendí que el hogar es, sobre todo, un sentimiento de pertenencia y seguridad. Los días que siguieron fueron de una calma bendita. La noticia de lo que ocurrió en el evento se extendió como la pólvora en los círculos sociales y empresariales de la ciudad. La historia del hijo cruel y del padre, rescatado por un amigo agradecido, se convirtió en una especie de leyenda urbana. Y la reputación de Ricardo, que tanto apreciaba, fue pulverizada. No sentí alegría por ello, solo la constatación de que la verdad, por mucho que tarde, siempre encuentra la forma de salir a la luz. Mi vida, por otro lado, florecía. Marcos me invitó a participar activamente en su fundación de caridad, que apoyaba a jóvenes talentosos de bajos ingresos. Mi experiencia de vida se convirtió en un activo valioso, y pasé a ser mentor de algunos de estos chicos y chicas, compartiendo con ellos no solo consejos profesionales, sino lecciones de resiliencia e integridad. Encontré un nuevo propósito. Las mañanas ya no eran un recordatorio de mi soledad, sino una oportunidad de marcar la diferencia. Empecé a cuidar una parte del inmenso jardín de la mansión,
plantando mis flores y hortalizas favoritas. Trabajar la tierra, ver brotar las semillas y transformarse en vida era una metáfora poderosa de mi propio renacimiento. Aquel trozo de tierra se convirtió en mi santuario, un lugar donde podía sentir la presencia de mi Elena y agradecer por cada nueva oportunidad. La relación con Marcos se profundizó, trascendiendo la gratitud y la amistad. Se convirtió en el hijo que mi corazón eligió, y yo en la figura paterna que él respetaba y amaba. Nuestros lazos no estaban forjados por el azar de la sangre, sino por la elección mutua del afecto y la lealtad. En cuanto a Ricardo y Patricia, las consecuencias de sus acciones no tardaron en llegar y fueron implacables. La imagen pública de Ricardo como un hombre de familia ejemplar que cultivaba para sus negocios fue destruida. Clientes importantes se alejaron, socios de negocios se volvieron distantes. El que me veía como un estorbo para su ascenso, descubrió que la crueldad con un padre es una mancha que el dinero no puede limpiar. Patricia, por su parte, fue sutilmente excluida de los eventos sociales y de los grupos de mujeres ricas que tanto idolatraba. Conquistaron el apartamento de lujo y los coches caros, pero se vieron aislados en una isla de riqueza material y pobreza de espíritu, condenados a convivir con el eco de sus propias elecciones. Se convirtieron en prisioneros en su propia jaula dorada. El desprecio de la sociedad fue el espejo que los obligó a ver la fealdad de sus actos. El dinero que tanto buscaron perdió su brillo, pues no podía comprar el respeto perdido ni el calor de una comunidad. La lección que la vida les enseñó fue dura e irónica. Al intentar deshacerse de mí para alcanzar un estatus más elevado, acabaron por rebajarse a un nivel de miseria moral del que quizás nunca logren salir. Su verdadero castigo no fue la pérdida de dinero, sino la pérdida de su propia humanidad a los ojos del mundo y, sospecho yo, a sus propios ojos en los momentos de silencio y soledad. Pasaron 2 años. La vida siguió su curso sereno y feliz. Mi salud estaba mejor que nunca y la paz de espíritu era mi compañera diaria. Cierto día llegó una carta. El remitente era Ricardo. Mis manos no temblaron al sostenerla. Abrí el sobre con calma y leí las torpes palabras de un hombre que intentaba disculparse. Hablaba de arrepentimiento, de soledad, y pedía una oportunidad para verme, para conversar. Sus palabras parecían sinceras, pero eran las palabras de un náufrago, no de un hijo verdaderamente arrepentido. Echaba de menos no a mí, sino la paz de conciencia que mi absolución podría traerle. Doblé la carta y la guardé en un cajón. No la respondí. El perdón ya lo había concedido hacía mucho tiempo, dentro de mi propio corazón, para poder seguir adelante libre del peso del rencor. Pero perdonar no significa olvidar la lección o reabrir puertas que la vida, con su sabiduría, se encargó de cerrar. Reconstruir aquel puente era imposible, pues los cimientos habían sido corroídos por la traición. Mi silencio fue mi respuesta final. Una respuesta que decía que le deseaba paz, pero que mi propia paz, ahora, era innegociable y sería vivida lejos de él. El ciclo de dolor estaba, para mí, definitivamente cerrado. Hoy, mirando hacia atrás, veo cada evento de mi viaje no como una tragedia, sino como una pieza necesaria en el rompecabezas de mi existencia. La humillación me enseñó sobre mi propia fuerza. El abandono me enseñó el verdadero valor de la lealtad. El dolor me abrió a la belleza de la bondad inesperada. Necesité ser arrancado de mi pequeño jardín para descubrir que el mundo era vasto y que nuevas semillas de felicidad podían ser plantadas en otros suelos mucho más fértiles de lo que jamás imaginé. Y la cosecha ha sido la más abundante y gratificante de todas. La mayor justicia que recibí no fue ver el fracaso social de mi hijo, sino construir mi propio éxito emocional. Es la felicidad genuina que siento cada mañana al despertar, el respeto que veo en los ojos de las personas a las que ayudo, el amor filial que comparto con Marcos.
Esa es mi victoria. Es la prueba de que la dignidad no puede ser robada, solo temporalmente sacudida, y que un corazón bueno, incluso cuando está roto, tiene una capacidad infinita de curarse y de amar de nuevo, de forma aún más sabia y más fuerte. Dejo como legado no una herencia material, sino la historia que viví. Una historia que enseña que la verdadera riqueza se mide por los lazos que creamos y por la bondad que esparcimos. Años después de aquella noche de tormenta, me encuentro en un jardín soleado, no solo el de la mansión de Marcos, sino el jardín de mi propia alma que ha vuelto a florecer. El estorbo se convirtió en un mentor, el abandonado encontró un hogar y el viejo padre descubrió que la vida, incluso en su capítulo final, puede reservar los más bellos e inspiradores giros. Y tú has presenciado o vivido un giro inesperado que trajo justicia a tu vida. Una historia que demostró que el bien siempre encuentra un camino para prevalecer. Creo que todos tenemos viajes de superación que merecen ser contados y que nos conectan como seres humanos, mostrando la fuerza que reside dentro de cada uno de nosotros. Deja un corazoncito en los comentarios si crees que la verdad y la justicia siempre encuentran su camino, por más largo y difícil que sea. Suscríbete al canal para más historias que nos enseñan sobre la fuerza de la resiliencia y la belleza del espíritu humano. Y comenta: la sabiduría prevalece si tú también te inspiras en estos viajes de superación que nos recuerdan que nunca es tarde para empezar de nuevo y ser feliz.